Muy buenas tardes, buenos días para algunos de ustedes, buenas noches, bienvenidos al análisis semanal de los domingos de hoy 6 de diciembre del 2015, traído a ustedes gracias a Continental FX en conjunto con Trading Academy. Bueno, primero que nada vamos a ver qué pasó la semana pasada, que fue una semana bastante interesante. En general hubo debilidad por parte del dólar, algo que los mercados no se esperaban, pero que fue en parte por la decepción que hubo por la decisión de intereses y demás del Banco Central de Europa. En todo caso, como pueden ver, en la semana la libra y el euro, el dólar australiano y el dólar neozelandés le ganaron al dólar. El dólar canadiense también le ganó ligeramente al dólar. El yen no pudo con el dólar. El Dow, aunque tuvo una caída grande, terminó con una vela muy positiva. El petróleo, ni que se diga, está totalmente débil. El DAX también cayó más de 500 puntos la semana pasada. Bueno, en todo caso, ¿qué pasó la semana pasada? El euro subió estrepitosamente, recordándonos la definición de un rally. Según los expertos, esto se dio porque Draghi no aumentó la compra de bonos como el mercado lo esperaba y dio luces de positivismo en su discurso. Y también hubo debilidad del dólar frente a otras monedas. Y ahora, ¿qué pasará? Es la pregunta. Los aspectos más destacados de la semana antes de la decisión de tasas son las decisiones de tasas de Suiza, Nueva Zelanda y Reino Unido, los datos de empleo de Australia, las ventas minoristas, los precios al productor y confianza del consumidor de Estados Unidos. La decisión de Draghi fue dramática para los mercados, como siempre, pero no en la dirección esperada. El Banco Central Europeo hizo el recorte de tasas, como se esperaba, extendió la compra de bonos por 6 meses adicionales, pero no hizo ningún aumento en las compras mensuales, a pesar de la posibilidad de hacer más y de hacer una reinversión de ingresos. El Banco Central Europeo falló en sus propias expectativas, ya que lanzó al alza el euro dólar por más de 400 pips. En los Estados Unidos, el mercado laboral registró una ganancia sólida en noviembre, añadiendo 211.000 puestos de trabajo, superando el pronóstico del mercado. Además, esta lectura positiva fue precedida por una revisión al alza de 298.000 empleos en octubre, o sea, de los empleos de octubre subieron más de 20.000 adicionales después de que hicieron el reconteo, allanando y asegurando el camino para un alza de tasas este mes. La noticia del NFP se produce un día después de que el presidente de la Fed, Janet Yellen, dijo que se han cumplido las condiciones para una primera subida de tipos. Así que prácticamente esto es un hecho, pero lo veremos la próxima semana. En resumen, en la semana el dólar mostró signos de fortaleza y se tornó particularmente, no mostró signos de fortaleza y se tornó particularmente débil luego de la decisión del ECB, del Banco Central Europeo. El NFP, que salió mejor de lo esperado, hizo poco en cuanto a fortalecer al dólar. Y basado en esto, puede ser que el dólar siga con cierta debilidad en el muy corto plazo. Aunque fundamentalmente y técnicamente hablando no tiene mucho sentido, pero eso es lo que sucedió. Bueno, en todo caso, aquí tenemos la semana, las noticias de la semana del 7 al 11 de diciembre para que ustedes las puedan revisar. Acuérdense que estos horarios son 2 horas, 2 horas más que el horario de Nueva York. ¿Ya? En todo caso, las principales noticias son 10. La primera empieza el martes a las 9:06. No me pregunten por qué 9:06, pero ese es el horario en que va a hablar Kuroda, el gerente general o el gobernador del Banco de Japón. Él está programado para que hable en Tokio. Kuroda ha desestimado las llamadas a ir despacio para llegar al 2% de inflación, que es la meta del Banco Central. Algunos responsables políticos advirtieron que empujar a un alza de precios demasiado rápido podría afectar el consumo y han pedido al central que se den más tiempo
para alcanzar esta meta de inflación. Kuroda dijo a los líderes empresariales que un proceso más lento también perjudicaría los ajustes salariales. Solo un movimiento rápido podría luchar contra la deflación. Se espera bastante volatilidad durante el discurso de Kuroda a las 9:06 horario GMT del día martes. Luego tenemos la lista de trabajos JOLTS de Estados Unidos. La lista de trabajos JOLTS básicamente es la lista de clasificados, se podría decir, de lo que está buscando el mercado en cuanto a empleados, ¿ya? Este va a ser el martes a las 15 horas GMT. Esta es una medida del mercado laboral, es mirada por la Fed. A pesar de ser un indicador con retraso, en este momento estaríamos viendo los resultados de octubre, Janet Yellen y algunos de los responsables de la política monetaria de la Fed han dicho que miran de cerca estas cifras. Esto proporciona un panorama más amplio de la economía. Se espera un nivel de 5,59 millones de anuncios de trabajo para octubre, después de que hubieron 5,39 millones en septiembre. Luego el miércoles tenemos la decisión de la Reserva Federal de Nueva Zelanda. A las 20 horas, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda mantuvo el tipo oficial en 2,75% en medio de preocupaciones por un menor crecimiento en China y en Asia Oriental. Una fuerte caída de los precios de la leche desde el principio del 2014 sigue pesando sobre la renta nacional de Nueva Zelanda. Sin embargo, se espera que la inflación volverá a principios del 2016. Se espera que el Banco Central recorte las tasas a 2,50 en esta ocasión. Luego tenemos el día jueves a las 12:30 de la mañana, a las 12 horas 30 GMT, los datos de empleo de Australia. La tasa de desempleo de Australia se redujo inesperadamente a 5,9% en octubre, su lectura más baja desde mayo, y batió las proyecciones de 6,2%. El mercado laboral añadió 58.600 nuevos puestos de trabajo, casi 4 veces más de lo esperado. La mayoría de los nuevos puestos de trabajo, alrededor de 40.000, fueron puestos de tiempo completo, mientras que el saldo, 18.600, fueron a tiempo parcial. La tasa de participación se elevó de 65 a 65% desde 64,9 en septiembre. La fuerte lectura sugiere que el mercado laboral australiano se recuperó después del cambio de la economía basada en la minería, cambio al sector de los servicios personales y a los negocios. Se espera que el mercado laboral pierda 10.000 puestos de trabajo, mientras que la tasa de desempleo se prevé que aumente a 6%. Luego tenemos el mismo jueves a las 8:30, horario GMT, la decisión de tasas de Suiza. El Banco Central de Suiza continuó su política de tasas de intereses negativas en su reunión de septiembre, dejándolo en negativo 0,75%. El banco buscaba devaluar la injustificada fortaleza del franco suizo, pero predijo una deflación debido a los bajos precios del petróleo. El Banco Central de Suiza declaró que a pesar de una ligera depreciación, el franco suizo sigue siendo demasiado fuerte y la economía dependiente de las exportaciones ha tenido que adaptarse a un aumento en el valor del franco. Este año, después de que el Banco Central de Suiza abandonó abruptamente su banda cambiaria con el euro el 15 de enero, que todos se acordarán de eso. Luego tenemos la decisión de tasas del Reino Unido el jueves a las 12 horas GMT. El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, afirmó en noviembre que las tasas de interés no subirán en el Reino Unido antes que finalice el año. Y la mayoría de los políticos, de los miembros de la política monetaria, creen que el banco debe esperar unos meses antes de empezar a subirlos. No se espera ningún cambio, pero de seguro habrá volatilidad. Luego tenemos las peticiones de desempleo de Estados Unidos el jueves a las 13:30. El número de solicitudes de subsidio por desempleo en los Estados Unidos aumentó la semana pasada en 9.000 a 269.000 peticiones, manteniéndose en mínimos de 4 décadas.
Hay menos despidos y una sensación de seguridad en el empleo, lo que permite que el gasto del consumidor sea más fuerte durante las fiestas navideñas. El promedio de 4 semanas de las reclamaciones se redujo a 269.250 desde 271.000 la semana anterior. Se espera que el número de solicitudes de desempleo de esta semana sea de 266.000. Las últimas 3 noticias de la semana son el día viernes. Son las noticias de Estados Unidos, las ventas al por menor, el PPI y la confianza del consumidor. Todas van a salir al mismo tiempo, así que tengan mucho cuidado con la volatilidad que esto va a generar. En el caso de las ventas al por menor, las ventas minoristas subieron un 0,1% en octubre en medio de una inesperada caída en las compras de automóviles, mostrando una desaceleración en el gasto de los consumidores. Los economistas esperaban que las ventas minoristas aumentaran un 0,3% después de un aumento del 0,1% en septiembre. Las ventas de automóviles cayeron un 0,5% tras haber subido un 1,4% en septiembre. Mientras tanto, las ventas minoristas, excluyendo automóviles, subieron un 0,2% después de una publicación de menos 0,3% en el mes anterior. Se espera que las ventas al por menor suban un 0,2% y las ventas core se prevé que aumenten un 0,3%. Luego el PPI de Estados Unidos, los precios al productor en Estados Unidos bajaron en octubre por segundo mes consecutivo a un 0,4% después de registrar un negativo 0,5% en el mes anterior. La baja lectura sugiere presiones de inflación moderada que podrían posponer la subida de tasas de la Reserva Federal. Se espera que los precios del productor se mantengan estables. Luego, por último, tenemos la confianza del consumidor. El optimismo del consumidor estadounidense subió a 93,1 en noviembre, subiendo por segundo mes consecutivo, lo cual es una buena señal antes de la temporada de vacaciones de diciembre. Los economistas predicen que el índice subirá a 91,3. El índice de perspectivas se elevó a 85,6 desde 82,1 en octubre, un 7,1% más que hace un año atrás. La lectura positiva sugiere que los consumidores se sienten tranquilos por los precios bajos de la gasolina y un buen mercado laboral. Las expectativas de inflación del consumidor fueron bajas en el corto plazo y largo plazo. La Federación Nacional de Minoristas espera que las ventas navideñas aumenten un 3,7%, ligeramente por debajo del 4,1% de ganancia que hubo el año pasado. Se espera que la confianza del consumidor llegue a 92,3 en esta ocasión. Bueno, ahora vamos a ver los diferentes activos que siempre analizamos todas las semanas. El eurodólar, tuvo una semana para los libros de historia, subiendo cientos de pips debido a la entrega de Draghi que no llegó a la esperada. La próxima semana cuenta con datos de Alemania y Francia. El Banco Central de Europa recortó la tasa de depósitos en solo 10 puntos bases. Habían rumores anteriores que iban a ser 0,3 puntos bases, que iban a ser 30 puntos bases. Por otro lado, no aumentó las compras mensuales, amplió el programa de alivio cuantitativo por 6 meses adicionales y el compromiso de reinvertir los ingresos no fue suficiente para los mercados. Las expectativas creadas por el mismo Draghi no se cumplieron y esto envió al eurodólar a cerca de 1,10. En otras palabras, las promesas de Draghi no se cumplieron. Mientras tanto, en los Estados Unidos, Janet Yellen cimentó la subida de tipos y el NFP le dio un sello de garantía. La sorpresa del Banco Central fue enorme, mientras Draghi y sus colegas del Banco Central tratan de mitigar la subida del euro mediante intervenciones verbales. Sus acciones, o la falta de ellas, son más fuertes que las palabras. También en los Estados Unidos podríamos ver cierta consolidación antes de la subida de tipos de la próxima semana. Sigo bajista en el largo plazo, pero neutral esta semana hasta ver cómo se desarrollan las cosas. La fortaleza del euro fue demasiado fuerte y lo que hay que ver si esta baja, porque obviamente va a empezar a bajar durante esta semana, va a ser una corrección o una retracción simplemente, o vamos a retomar esa tendencia bajista.
y eso es lo que me tiene neutral por el momento. Técnicamente sigo bajista aunque pendiente si rompemos la línea de tendencia alcista y el 1.10, lo cual cambiaría las cosas. Como ustedes pueden ver, la semana pasada dijimos que podría haber una retracción a la línea de tendencia alcista y eso fue justamente lo que sucedió. Llegamos ahí y rebotamos en esa línea, que está justo por debajo de 1.10. Ahora, para mi visión, lo más probable es que empecemos y bajemos y sigamos bajando de aquí en adelante. Sin embargo, podría existir la posibilidad de que subamos, ya que aquí en los mercados financieros nada está escrito en piedra, que subamos. Si es que llegásemos a romper la línea de tendencia alcista y a su vez, que en este momento es un techo, y a su vez 1.10, entonces estaría esperando por lo menos que lleguemos a 1.15. Pero está por verse. Sigo siendo bajista, aunque muy cauteloso por ese lado. La libra dólar se recuperó la semana pasada registrando ganancias de alrededor de 70 puntos. El par cerró la semana en la línea de 1.51. Es una semana muy ocupada para los británicos con 14 eventos en el calendario. La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, le faltó poco para aseverar que la Fed subirá las tasas la próxima semana, mientras resaltaba los fuertes números del mercado laboral y no parecía preocupada por la inflación persistentemente débil. El NFP salió por encima de las expectativas, pero ambos PMI decepcionaron. En el Reino Unido el PMI de servicios superó el pronóstico, pero el PMI de fabricación y el de construcción cayeron por debajo de las expectativas. Aunque un alza de tasas en los Estados Unidos se espera, esto ya ha sido descontado por los mercados, por lo que el dólar podría no tener ningún progreso, incluso si la divergencia monetaria se agudiza. La dirección de la libra esta semana podría depender de la respuesta de los mercados a las actas del Banco de Inglaterra y las decisiones monetarias. Nuevamente, en este caso, fundamentalmente hablando, sigo bajista en el largo plazo, pero momentáneamente neutral hasta ver qué pasa. Técnicamente sigo bajista. La libra dólar inicialmente cayó durante el transcurso de la semana, llegando muy por debajo del nivel de 1.50. Esto, por supuesto, es muy significativo. Una vez ahí se dio la vuelta para formar un poco de un martillo, una especie de un martillo. Y ahora parece como si la libra esterlina continuara tratando de ganar valor. Si somos capaces de romper por encima de la parte superior del martillo, el mercado va a intentar romper por encima del nivel de 1.52 y lo más importante, el martillo de hace 2 semanas. Por otro lado, si llegamos a bajar por debajo de la parte inferior del martillo, esta sería una señal muy negativa y el mercado iría probablemente a 1.45. Creo que el piso de este mercado está cerca de 1.45. Si rompemos por encima de la parte superior de la estrella fugaz de hace 2 semanas, en este momento pensaríamos que el mercado probablemente alcanzará el nivel de 1.55 y luego 1.58. Mi pensamiento es que seguimos bajistas, pero hay que ver lo que los gráficos nos dicen. Análisis fundamental del dólar yen. El dólar yen mostró un movimiento limitado por 4ª semana consecutiva y el par finalizó la semana casi sin cambios en 1.2308. La próxima semana tiene 8 eventos. En los Estados Unidos es casi un hecho la subida de tasas, mientras que en Japón las ventas minoristas registraron un fuerte aumento del 1.8%, su mejor actuación en 5 meses. Aunque un alza de tasas en los Estados Unidos se espera y ya está descontada en el precio, aún hay algo de espacio para que el dólar empuje al alza frente al yen. La divergencia monetaria sigue pesando sobre la moneda japonesa y con el Banco de Japón bajo presión para poner en práctica flexibilizaciones adicionales, el yen puede tener dificultades para atraer compradores. Así que sigo alcista. Técnicamente también sigo alcista, aunque estamos en una consolidación que ya llevamos 4 semanas prácticamente con velas neutrales. Así que creo que estamos
seguimos en una tendencia alcista, pero estamos simplemente construyendo momentum para poder seguir subiendo. De hecho, aquí tenemos lo que se llama técnicamente en chartismo una bandera alcista. Y una vez que esa bandera alcista rompe, sigue para arriba un 80% de las veces. Así que lo más probable es que estemos por subir al nivel de 1.25 y de ahí podríamos llegar a 1.35. Dólar australiano, el dólar brilló la semana pasada. El par saltó 150 pips y cerró en 0,733. Los eventos claves de esta semana son la confianza de negocios y el cambio del empleo. En los Estados Unidos, Janet Yellen proporcionó fuertes indicios de que la Fed subirá las tasas la próxima semana. Los mercados esperan débiles cifras de empleo de Australia, lo que podría pesar sobre el dólar australiano. Con más indicios de que la Fed va a presionar el gatillo en las tasas de la próxima semana, podríamos ver cierta consolidación en la divisa de la divisa estadounidense. Así que en este caso cambio a neutral. Y sigo neutro en la parte técnica. En la parte técnica seguimos subiendo. Según esto estamos en un triángulo ascendente y estaríamos yendo hacia 0,75. ¿Ya? No creo que sea un movimiento explosivo, más bien una subida con dificultad. La verdadera pregunta va a ser si podemos o no romper por encima de 0,75, porque ahí es donde el mercado va a tomar la decisión a largo plazo. En todo caso, yo pienso que el mercado va a rebotar ahí, si es que no empieza a bajar antes, y finalmente romperá la baja. Y visitaremos nuevamente los mínimos en el dólar australiano. Pero todavía eso está por verse. Dólar neozelandés. El dólar neozelandés logró elevarse por sus propias buenas noticias y se aprovechó de la debilidad de la divisa estadounidense tras la decepción de Draghi. El gran evento de la semana es claramente la decisión de las tasas de Nueva Zelanda. Los precios de los lácteos aumentaron un 3,6%, rompiendo la racha de bajadas que duró dos semanas, dos subastas, o sea, un mes. Además hubo otro aumento de la confianza de las empresas. El kiwi disfrutó de un movimiento al alza. En los Estados Unidos los datos estuvieron bien, pero un efecto indirecto vino de Europa. El aumento en el euro tras la falta de entrega de Draghi debilitó al dólar y esto se hizo sentir también en el dólar neozelandés dólar. La divergencia en la política monetaria se ve más clara que nunca, con un recorte eminente en Nueva Zelanda y un alza eminente en los Estados Unidos. A pesar de algo de fuerza en la economía local, el Banco de Nueva Zelanda no quiere un dólar neozelandés fuerte y hará lo que pueda para debilitarlo. Sigo siendo bajista. Técnicamente estoy neutro y aquí tenemos tres opciones. Logramos subir y rebotar justamente en el área de 0,6750, que como pueden ver la sobrepasamos, pero el mercado encontró vendedores en ese momento y se devolvió para cerrar por debajo de ella. Ahora podríamos estar en una consolidación entre 65 y 67.50 o romper a la alza para llegar a 0,70. ¿Ya? Ahora, lo que sí sabemos es que 0,70 es masivamente resistivo, así que si llegamos allá es muy probable que rebotemos a la baja. Independientemente de eso, si es que logramos romper por debajo de la línea alcista y a su vez de 0,65, entonces estaríamos volviendo a los niveles de 0,60 y algo para revisitar los mínimos de este par. El dólar canadiense, el dólar CAD mostró movimientos limitados por segunda semana consecutiva, cerrando en 1.3358, o sea, prácticamente sin cambios. Los aspectos más destacados de esta semana son el PIB y el cambio en el empleo. En los Estados Unidos, Janet Yellen proporcionó fuertes indicios de que la Fed va a subir las tasas la próxima semana.
El PIB canadiense alcanzó las expectativas y las cifras de empleo de Canadá decepcionaron, pero el dólar canadiense logró defenderse frente al dólar. Con la especulación creciente de que la Fed va a presionar el gatillo de las tasas la semana que viene, el sentimiento de mercado probablemente seguirá siendo positivo con respecto al dólar estadounidense. La economía de Estados Unidos sigue superando la de su vecino del norte y la divergencia monetaria seguirá pesando sobre el dólar canadiense, así que fundamentalmente hablando sigo siendo alcista. Técnicamente hablando también. Hemos tenido prácticamente 3 martillos seguidos, lo cual es un indicio de que el mercado no quiere bajar. Ahora, yo creo que estamos nuevamente construyendo, buscando, tratando de crear un impulso para romper a la alza. El nivel de 1.35 sigue siendo una resistencia masiva y una barrera psicológica, ya que fue justamente ahí donde rebotó el mercado del dólar canadiense después de la crisis inmobiliaria del 2008. El oro. Bueno, el oro cayó inicialmente durante el transcurso de la semana, pero luego se dio la vuelta para romper por encima del nivel de 1080. Esta es una vela que parece muy positiva, pero hay una enorme cantidad de resistencia en el nivel de 1100, o sea, justo por encima de donde estamos. Debido a esto, no estamos dispuestos a adoptar un enfoque a largo plazo en este mercado todavía, y vamos a ver los gráficos de corto plazo para buscar oportunidades. Aunque la vela es muy positiva, si miramos la totalidad de la tendencia, en realidad no significa mucho todavía. Así que sigo siendo bajista, debido al tema del Banco Central Europeo, el dólar tuvo una fuerte caída y yo creo que en este caso más bien es la caída del dólar la que fortaleció el oro y no el oro que se fortaleció frente al dólar. El petróleo. Aquí el petróleo sí que está débil, pero débil con mayúscula. El crudo ligero y dulce inicialmente trató de subir en el transcurso de la semana, pero encontró el área de por encima de 42 demasiado resistente. Terminamos rompiendo por debajo del nivel de 40 en un momento durante la jornada del viernes y ahora parece que la presión a la baja continuará en este mercado. La OPEP tiene muchos problemas, más que nada los miembros de este cartel no se pueden poner de acuerdo en recortar la producción. Además tenemos también varias entidades que no son parte de la OPEP, como son la Shell y la Texaco. Esto obviamente hace que los miembros de la OPEP no quieran bajar su producción porque van a darle más negocio a las entidades que no son de la OPEP. Esto continuará presionando el precio hacia abajo. Algo muy significativo es que aún con la caída del dólar de la semana pasada, el petróleo igual cayó, lo cual es muy significativo porque si el dólar estadounidense se empieza a apreciar en las siguientes sesiones, habrá aún más presión a la baja. Así que aquí es a la baja o a la baja. Sigo bajista. En el Brent prácticamente pasó lo mismo, ¿ya? Así que aquí obviamente sigo siendo bajista. El índice del dólar cayó inicialmente durante el transcurso de la semana, pero encontró un poco de respiro en el viernes en el nivel de 98 que ofreció soporte. Esto es un área en la que había resistencia previamente, por lo que podría haber un rebote en esta área en general. Así que lo más probable es que rebotemos de esta área. No concibo ver el dólar debilitándose aún más, a menos que no haya un alza de tasas, que obviamente eso lo haría debilitarse, pero no hay ningún indicio de que eso pueda suceder. Bueno, en cuanto al análisis técnico de los índices, tal como vengo haciendo hace varias semanas, voy a hacer un solo análisis para los índices que siempre vemos, ya que todos están prácticamente en la misma situación. Muchas veces he mencionado que las retracciones nos dan oportunidades de compra y valor, pues este es uno de esos momentos. Pienso que aún le queda espacio a las bursátiles para subir. Las bursátiles americanas terminaron con velas muy alcistas, mientras que las europeas
quizás tengan un poco más de espacio para retroceder, así como el Nikkei, que podría estar llegando a la línea de soporte que les dibujé. En todo caso, sigo siendo alcista en todos. Como pueden ver, aquí tenemos un tremendo martillo, que es una tremenda vela alcista, así que después de, dos velas alcistas seguidas, o mejor dicho, 3 velas alcistas seguidas, así que lo más probable es que tengamos otra vela alcista esta semana. En cuanto al SP500, también tuvimos lo mismo. El que sí tuvo una vela bastante bajista fue el DAX. Sin embargo, tenemos un piso en 10.600 y casi llegó a ese piso y rebotó. Así que igual sigo siendo alcista en este caso. Al igual que en el Nikkei. El Nikkei tuvo una caída después de una vela neutral. Podríamos estar cayendo hasta niveles de más o menos 19.200, algo por el estilo, para luego volver a subir. En todo caso, sigo siendo alcista aquí también. Por último, tenemos aquí los pares de mayor movimiento promedio las últimas 4 semanas al 4 de diciembre del 2015 y aunque ya estamos en diciembre, seguimos teniendo buena volatilidad para seguir ganando buenas rentabilidades en este mercado. Bueno, les agradezco que hayan asistido a nuestro análisis semanal. Los esperamos el próximo domingo. Los invitamos a abrir una cuenta demo en continentalfx.com, donde nos caracteriza la transparencia y la honestidad. Somos los mejores en América Latina y Sudamérica, y no lo decimos nosotros, lo dice World Finance de Inglaterra y la prestigiosa revista financiera International Finance Magazine. Ambos nos premiaron en este año como el mejor broker, el uno de Latinoamérica y el otro de Sudamérica. Así que los esperamos, cualquier cosa me llaman, me escriben o me visitan. Cuídense mucho y que tengan una excelente semana. Chao, chao.